Cuando el sol del desierto de Arizona se alzaba, tiñendo el cielo con tonos de fuego y sangre, para Sarah O'Connell, cada amanecer era un recordatorio brutal de su cautiverio. No era el cautiverio de las cadenas físicas, aunque éstas llegarían pronto, sino el de una vida impuesta, una existencia de humillación silenciosa bajo el yugo de su propia familia. Desde la muerte de su padre, un hombre bondadoso, que había vislumbrado en ella un espíritu libre y una mente aguda, Sarah se había convertido en la cenicienta de su propia casa, una sirvienta sin paga para su madrastra Elara y sus dos hijas, las gemelas Lavinia y Beatrice. Elara, una mujer de belleza marchita y ambición desmedida, había llegado al rancho O'Connell con una dote modesta y un apetito voraz por la fortuna del difunto. Su crueldad no era de golpes o gritos, sino de desprecio constante, de miradas heladas y de palabras que cortaban más hondo que cualquier látigo. Sarah, con su cabello color trigo y sus ojos del color del cielo de verano, era un recordatorio viviente de la verdadera heredera, una espina en el costado de Elara. Las gemelas, por su parte, eran caricaturas de la vanidad, dos muñecas de porcelana con sonrisas vacías y corazones de piedra, que disfrutaban de cada oportunidad para pisotear la dignidad de su hermanastra. La vida en el rancho, que una vez fue el orgullo de su padre, se había transformado en una prisión de labor incesante y soledad. Cada día el sol la encontraba de pie al amanecer, sus manos jóvenes ya marcadas por las callosidades de la limpieza y el trabajo en los campos, mientras Elara y sus hijas se deleitaban en una existencia de ocio, fiestas y la búsqueda incansable de un pretendiente, adinerado que consolidara su posición social en un territorio tan vasto como implacable. Sarah encontraba su único consuelo en los libros, leídos a hurtadillas bajo el tenue resplandor de una vela, en las pocas horas robadas a la noche, antes de que el siguiente ciclo de tormento diurno comenzara de nuevo. Estas lecturas eran su única ventana a un mundo más allá de su miseria, un escape mental que nutría su espíritu indomable a pesar de las circunstancias. El silencio de las noches era su único confidente, y las estrellas, a través de la ventana de su pequeña habitación en el ático, parecían susurrarle promesas de un futuro diferente, un futuro que parecía inalcanzable. El peso de la injusticia la oprimía, pero una chispa de rebeldía, alimentada por las historias que devoraba, ardía en su interior. Soñaba con la libertad, con el viento en su cabello mientras cabalgaba sin rumbo fijo, lejos de las miradas juiciosas y las palabras venenosas. Pero el verdadero golpe, el que sellaría su destino y la empujaría al abismo de una desesperación aún más profunda, llegó con la noticia de la deuda. El rancho, el legado de su padre, estaba hipotecado hasta el cuello, una verdad oculta con astucia por Elara hasta que la situación se volvió insostenible y el velo de engaño no pudo mantenerse por más tiempo. La solución, dictada por la madrastra con una sonrisa de triunfo apenas disimulada, fue un matrimonio arreglado, no para Lavinia o Beatrice, que aún soñaban con príncipes de cuentos de hadas y fortunas inmensas, sino para Sarah. El pretendiente era un hombre, si es que se le podía llamar así, llamado Jedediah Thorne, un terrateniente vecino, un hombre de unos 50 años, con un rostro marcado no por la edad, sino por la avaricia y una reputación que precedía a su sombra, la de la brutalidad y la falta de escrúpulos. Sus ojos pequeños y astutos escudriñaban a Sarah, con una lascivia tan palpable que le revolvía el estómago, provocándole náuseas y un miedo visceral que nunca antes había experimentado con tal intensidad. La idea de ser su esposa, de pasar el resto de sus días bajo su dominio tiránico, de ver cada rayo de esperanza extinguirse bajo su mirada lasciva, era una perspectiva infinitamente más aterradora que la muerte misma. La boda se fijó para dentro de una semana, un plazo cruelmente corto, diseñado para no dejarle espacio para la esperanza ni para la más mínima posibilidad de huida. Era una trampa, y ella era la presa designada, condenada a un destino que la ahogaba antes de siquiera empezar. Cada día que pasaba era un martillo que golpeaba el clavo de su ataúd, y el desespero se aferraba a ella como una enredadera venenosa, estrangulando su última pizca de aliento. El día de la sentencia
como ella lo llamaba en su fuero interno, con una mezcla de resignación y amargura. Fue un tormento exquisito. Elara había convocado a los pocos vecinos y conocidos que aún les quedaban, no para celebrar, sino para exhibir su poder y el control absoluto que ejercía sobre Sara. La obligaron a vestir un viejo vestido de seda, remendado y descolorido, cuya tela ya gastada acentuaba su delgadez y la tristeza de sus hombros. Su cabello, peinado con desdén por una de las sirvientas, que sentía pena por ella pero no se atrevía a mostrarlo, caía sobre sus hombros como una cascada triste, sin vida, reflejando el estado de su alma. La humillación era palpable en el aire, densa como la niebla matutina, y cada mirada, cada susurro, cada risita ahogada se clavaba en ella como 1000 agujas, mientras los invitados murmuraban. Susurros de piedad y chismes se mezclaban en el aire. Y Thorne la observaba con una sonrisa repulsiva, una expresión de posesión que la hacía sentir como un objeto. Sara sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La habitación parecía encogerse a su alrededor, y las paredes se cernían sobre ella como las de una tumba. Las palabras de Elara anunciando el compromiso resonaron en el salón como una condena ineludible. Nuestra querida Sara ha aceptado la mano del señor Thorne, un hombre de gran fortuna y honor, que sacará a esta familia de la ruina, dijo Elara, con una falsedad tan descarada que le revolvía el estómago, provocándole una arcada silenciosa. Las gemelas rieron por lo bajo, un sonido estridente que celebraba su miseria, disfrutando de cada gota de su humillación. Sara cerró los ojos, deseando que la tierra la tragara, que el mismo infierno la reclamara antes de tener que soportar un momento más de esa farsa. Su corazón, antes un nido de sueños, ahora era una masa de dolor, apretado por la desesperación. Fue en ese instante de desesperación absoluta, cuando el mundo entero parecía venírsele encima y supo que su destino estaba sellado, que el destino, con su ironía cruel e impredecible, intervino de la manera más inesperada. Un grito desgarrador irrumpió en el salón, un sonido primario de terror que hizo callar todas las risas y los murmullos. Fue seguido casi de inmediato por el sonido de disparos secos y el galope atronador de caballos que se acercaban a toda velocidad. La puerta principal del rancho se abrió de golpe, no con la suavidad de un sirviente, sino con una fuerza brutal que arrancó la madera de sus goznes, revelando una escena de caos inimaginable. Un grupo de guerreros apaches, con los rostros pintados con intrincados diseños que los hacían parecer espíritus ancestrales y las armas en alto, irrumpieron en el rancho, sus movimientos rápidos y coordinados como una bandada de aves de presa. El horror se apoderó de los invitados, transformando sus rostros petulantes en máscaras de puro terror. El pánico se apoderó de todos los presentes. Los hombres torpes y desprevenidos intentaron defenderse con armas de caza y muebles, pero fueron rápidamente superados por la ferocidad y la eficiencia de los guerreros. Las mujeres gritaban. Sus voces agudas de terror perforaban el aire. Los niños lloraban aferrándose a las faldas de sus madres. Sara, en medio del pandemonium, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, vio a Thorne intentar huir, su cobardía expuesta a la luz del día. Un espectáculo patético. Pero antes de que pudiera escapar, un guerrero apache, alto y de mirada penetrante, un verdadero depredador, lo interceptó. Con un movimiento rápido y preciso, lo desarmó y lo ató con cuerdas de cuero. Sin una palabra, sin una emoción, el guerrero, cuyo rostro estaba cubierto de pintura de guerra que acentuaba sus facciones afiladas, se movía con una gracia letal, cada músculo de su cuerpo en perfecta sintonía. Sus ojos oscuros, sin embargo, se posaron en Sara y ella sintió una conexión extraña, casi magnética. No había crueldad en su mirada, solo una curiosidad intensa, casi interrogante. Ella, por su parte, lo observó con una mezcla de miedo primordial y una extraña fascinación. Era un hombre imponente, con una fuerza tranquila que emanaba de él, una presencia que llenaba el espacio a su alrededor, dominando el caos que lo rodeaba. Su piel morena, sus facciones esculpidas y su cabello oscuro atado con una cinta, todo en él hablaba de una vida en armonía con la tierra, un contraste absoluto con la fragilidad y la falsedad
que la habían rodeado hasta entonces. Una ráfaga de viento entró por la puerta destrozada, llevando el olor a humo y tierra, y Sara sintió que su destino se entrelazaba con el de ese hombre, silencioso y poderoso. Los apaches saquearon el rancho, llevándose provisiones, caballos fuertes y algunas armas de fuego y herramientas. Pero lo que más sorprendió a Sara, lo que la dejó sin aliento, fue que también tomaron prisioneros, entre ellos ella misma, y para su asombro, también a Jedediah Thorne, el guerrero que la había observado con tanta intensidad. El mismo que había capturado a Thorne se acercó a ella. Con un gesto de su mano, le indicó que se moviera. Sara, sin entender completamente lo que sucedía, pero sintiendo una extraña obediencia, acató la orden. Un torbellino de emociones la invadió. Miedo a lo desconocido, alivio de haber escapado de Thorne, y una curiosidad insaciable por lo que el destino le depararía al lado de esos guerreros. Antes de que se diera cuenta, sus muñecas fueron atadas firmemente con una cuerda de cuero, áspera contra su piel delicada. Y luego, para su horror y sorpresa, la misma cuerda fue atada a las muñecas de Thorne, uniendo sus destinos de forma indisoluble. Estaban encadenados juntos, dos prisioneros unidos por un destino incierto. El guerrero apache, con una mirada que parecía leer su alma, que veía más allá de la superficie, la guió hacia la salida, hacia la libertad de las llamas. Detrás de ellos, el rancho O'Connell ardía furiosamente, consumido por las llamas que lo devoraban sin piedad, dejando solo cenizas y recuerdos. El calor del fuego lamía su espalda mientras se alejaban, y Sara sintió que quemaba también su pasado, purificando su futuro de las cenizas de su antigua vida. El sol ya se estaba ocultando, y la luz del fuego iluminaba sus siluetas, mientras se adentraban en la vastedad del desierto, un territorio desconocido y prometedor. La marcha fue agotadora, un verdadero calvario. El sol implacable del desierto quemaba su piel expuesta, sus brazos y su cuello. El polvo fino se pegaba a su garganta, haciendo cada respiración difícil. Thorne, a su lado, resoplaba y se quejaba sin cesar, su cobardía aún más evidente en la adversidad, un contraste patético con la estoica resignación de los apaches. Sara, a pesar de la desesperación que la invadía a cada momento, encontró una extraña fortaleza en su interior. Cada paso que daba, cada huella que dejaba en la arena, era una liberación, un alejamiento de la prisión de su pasado, de las cadenas invisibles que la habían atado a una vida de humillación. Sus pies, al principio doloridos y ampollados, se acostumbraron al ritmo constante de la marcha. Sus músculos se endurecieron, y su cuerpo, antes frágil, comenzó a adquirir una resistencia que la sorprendía. Respiraba el aire seco y caliente, y sentía cómo se purificaba su alma de las toxinas de la amargura y el miedo. El cielo nocturno, vasto e infinito, se convirtió en su techo, y las estrellas en sus guías silenciosas. El guerrero apache, que parecía ser el líder del grupo, por la forma en que los demás lo seguían y obedecían, se mantuvo cerca de ellos. Su nombre, supo más tarde, era Kian, un sonido corto y potente. Sus movimientos eran silenciosos y eficientes, casi felinos, sus ojos siempre alerta, escudriñando el horizonte, en busca de cualquier señal de peligro. A pesar de ser su captor, había algo en él que le inspiraba una extraña confianza. No era la crueldad desalmada que había esperado de un salvaje, según la visión distorsionada de su sociedad, sino una dignidad silenciosa, una fuerza contenida casi majestuosa, que emanaba de su presencia. A veces, sus miradas se cruzaban, y en esos breves instantes, Sara sentía una comprensión mutua que trascendía las palabras, un reconocimiento de espíritus que se entendían sin necesidad de una lengua común. Kian la observaba con una intensidad que la hacía sentir vista de una manera que nadie lo había hecho antes. No la veía como una posesión o un problema, sino como un enigma, una mujer con una fuerza oculta que lentamente se revelaba. Durante los primeros días, el resentimiento de Thorne era palpable. Se quejaba del hambre, de la sed implacable, de las ampollas dolorosas en los pies que le dificultaban caminar. Su voz era un lamento constante que Sara tuvo que aprender a ignorar. Sara, por el contrario, se adaptaba con una resiliencia sorprendente, una capacidad innata para la supervivencia
que la asombraba incluso a sí misma. Observaba a los apaches con una curiosidad insaciable, aprendiendo de su forma de vida, de su profunda conexión con la tierra y sus secretos. Aprendió a identificar los sonidos del desierto, el canto de los coyotes, el ulular del viento, el crujido de las ramas secas bajo sus pies. Se dio cuenta de que la vida en el desierto no era un vacío, sino un ecosistema vibrante, lleno de vida y enseñanzas. Kian a veces le ofrecía agua de su propia cantimplora o un trozo de carne seca, gestos de una humanidad inesperada, pequeños actos de bondad que contrastaban con la brutalidad de su situación y la hacían cuestionar todo lo que le habían enseñado sobre los salvajes. Estos gestos, pequeños pero significativos, eran como gotas de lluvia en un desierto sediento, nutriendo una conexión incipiente. Una noche, mientras descansaban bajo el manto estrellado del desierto, un manto salpicado de millones de luces que parecían bailar, Thorn intentó escapar. Con un movimiento brusco, tiró con fuerza de la cuerda que los unía, intentando arrastrar a Sara con él, sin importarle su seguridad. Ella cayó al suelo con un grito ahogado, golpeándose la cabeza contra una roca, sintiendo un dolor agudo. Kian, con la velocidad de un rayo, lo detuvo antes de que pudiera dar un segundo paso. No hubo violencia innecesaria, solo una advertencia silenciosa y contundente, una mirada que prometía un castigo severo si volvía a intentarlo. Thorn, humillado y asustado, se encogió. Su valentía se desvaneció en el aire del desierto, dejando solo la amarga esencia de su cobardía. Sara se levantó, sintiendo el dolor en su cabeza, pero también una gratitud renovada hacia Kian, quien, sin una palabra, había actuado como su protector. Sara, observando la escena con el corazón aún latiéndole con fuerza, sintió una punzada de gratitud hacia Kian. Él no la había abandonado a su suerte, a pesar de que Thorn era su prisionero y un estorbo. Había una extraña justicia en el mundo del desierto, una ley no escrita, un código de honor que ella empezaba a comprender y a apreciar. Era una justicia diferente a la que conocía, una basada en la supervivencia y el respeto por la vida, donde las acciones hablaban más fuerte que las palabras. Esta nueva moralidad, forjada bajo el sol abrasador y las noches frías, le abría los ojos a una verdad más profunda sobre la humanidad, despojando las capas de prejuicio que la sociedad le había inculcado. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en un mes, y el mes en un ciclo continuo de aprendizaje y adaptación. La vida en el campamento apache era dura, llena de desafíos y privaciones, pero también reveladora. Sara aprendió a moler maíz con las piedras, a curtir pieles con las técnicas ancestrales de las mujeres apache, a reconocer las plantas comestibles del desierto y las que eran venenosas. Se dio cuenta de que los apaches no eran los salvajes, desalmados que la sociedad blanca pintaba en sus relatos y periódicos. Eran un pueblo con sus propias leyes, sus propias tradiciones ricas y complejas, y una profunda conexión con la tierra que los nutría y los protegía. Su vida era dura, pero llena de un propósito que ella nunca había visto entre los blancos. Compartían sus posesiones, se apoyaban mutuamente en la adversidad y sus vínculos familiares eran inquebrantables. Sara, que había conocido la frialdad y el egoísmo en su propia casa, se sintió por primera vez parte de una verdadera comunidad, una familia que la aceptaba sin juicio. Kian, por su parte, observaba a Sara con creciente interés, una curiosidad que iba más allá de la superficialidad. Su resiliencia, su inteligencia aguda, su capacidad para adaptarse a un mundo tan ajeno al suyo, lo fascinaban profundamente. Él, un guerrero orgulloso de su pueblo, había visto la crueldad y la avaricia de los blancos, la enfermedad que los consumía, la forma en que destruían todo a su paso. Pero en Sara veía algo diferente, una pureza de espíritu, una dignidad inquebrantable que brillaba incluso en la adversidad más oscura, un faro de luz en un mundo sombrío. Era una mujer de fortaleza silenciosa, cuya alma no podía ser quebrada por las dificultades. La observaba aprender, trabajar, reír con los niños del campamento, y cada una de sus acciones solo profundizaba su admiración por ella. Una tarde, mientras Sara recogía leña para la hoguera, sus brazos cansados pero su espíritu firme, Kian se acercó a ella,
sus pasos tan silenciosos como la brisa del desierto. «Tu espíritu es fuerte», dijo en un inglés rudimentario, pero claro, y con un tono de voz que la sorprendió. Era la primera vez que le hablaba directamente. Más allá de las órdenes o las indicaciones, «Mi espíritu es todo lo que me queda», respondió ella, con una amargura que no pudo ocultar, una punzada de dolor por todo lo que había perdido. El viento sopló, llevando el aroma de la salvia y la tierra, y Sara sintió una extraña paz al hablar con él, una conexión que la liberaba de la soledad. Kian se sentó a su lado, observando el horizonte, donde el sol comenzaba a teñir el cielo de colores vibrantes, desde el naranja más intenso hasta el púrpura profundo. Los blancos hablan de civilización, pero sus corazones están llenos de veneno, dijo su voz grave y resonante, llena de una sabiduría ancestral. Sara asintió lentamente, sintiendo el peso de la verdad en sus palabras. «No todos», dijo ella pensando en su padre, el único hombre blanco que había conocido la bondad y la justicia. «Pero muchos sí, demasiados». La avaricia los ciega, el crepúsculo se cernía sobre el desierto, y en ese silencio compartido, entre dos seres de mundos tan diferentes, nació una comprensión profunda. Comenzaron a hablar, lenta y cuidadosamente al principio, las palabras fluyendo con dificultad entre ellos, luego con mayor fluidez a medida que la confianza crecía. Kian le contó sobre su pueblo, sobre las tradiciones que habían mantenido vivas durante siglos, sobre la importancia sagrada de la tierra y la interconexión de todas las cosas vivas, desde la roca más pequeña hasta el águila que surcaba el cielo. Sara le habló de su vida en el rancho, de la crueldad implacable de su madrastra, de la soledad que la había acompañado como una sombra durante años. Descubrieron que, a pesar de sus mundos tan diferentes, compartían una profunda conexión en el alma. Ambos habían sido prisioneros, él de la invasión brutal de su tierra, ella de las cadenas invisibles de su familia y las convenciones sociales. Sus conversaciones se extendían hasta bien entrada la noche, bajo el manto de un cielo salpicado de estrellas, y en cada intercambio sentían que las barreras entre ellos se desvanecían, revelando una intimidad que nunca creyeron posible. Thorn, mientras tanto, seguía siendo una carga, un lastre para el grupo. Su resentimiento crecía con cada día que pasaba y su cobardía se manifestaba en constantes intentos de sabotaje, pequeños actos de resistencia que ponían en peligro a todos. Una noche intentó cortar las cuerdas que los unían, con una navaja que había logrado esconder, pero fue descubierto por Kian, cuyos sentidos estaban siempre alerta. Esta vez, la advertencia fue más severa y sin palabras. Thorn fue atado a un árbol, y se le negó comida por un día completo. Una lección brutal que esperaba que le enseñara el valor de la obediencia y el respeto. La humillación de Thorn era evidente, y Sara sintió una punzada de piedad, a pesar de todo el daño que le había causado. Era un hombre roto, consumido por su propia miseria. La relación entre Sara y Kian floreció en medio de la adversidad. Como una flor del desierto que encuentra vida en la aridez, él le enseñó a cazar con arco y flecha, a leer las huellas en la arena como si fueran un libro abierto, a entender el lenguaje del viento y las señales de la naturaleza. Ella le habló de los libros, de la música que había escuchado en su infancia, de un mundo más allá del desierto que él nunca había conocido, un mundo de ideas y sueños. Compartían risas, silencios cómodos y una creciente admiración mutua que trascendía las barreras culturales. En los ojos de Kian, Sara se vio reflejada no como la Cenicienta humillada, sino como una mujer fuerte y digna, capaz de enfrentar cualquier desafío. Y Kian, a través de Sara, comenzó a ver el mundo blanco con una nueva perspectiva, vislumbrando la bondad y la belleza que también existían más, allá de la avaricia y la conquista. El amor, esa emoción tan compleja y a menudo dolorosa, comenzó a germinar entre ellos. No fue un amor de cuentos de hadas, de romances idílicos, sino uno forjado en la supervivencia diaria, en el respeto mutuo que crecía con cada desafío superado, en la comprensión profunda de dos almas que se encontraban en la adversidad. Kian admiraba la fuerza indomable de Sara, su inteligencia perspicaz, su capacidad para ver más allá de las apariencias y las diferencias.
Sara, por su parte, se sentía atraída por la dignidad inquebrantable de Kian, su honor inmaculado, su profunda conexión con la naturaleza y su pueblo. Cada gesto, cada mirada, cada toque era un ladrillo en la construcción de este amor, sólido y real como las montañas que los rodeaban. Se sentían completos el uno con el otro. Dos mitades de un mismo todo, destinadas a encontrarse en el vasto e impredecible desierto. Una tarde, mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas que pintaban el desierto con pinceladas divinas, Kian la llevó a un lugar secreto, una cueva oculta en las entrañas de las montañas, a la que solo unos pocos conocían el camino. Dentro, bajo la luz tenue de una antorcha, había pinturas rupestres, antiguas historias contadas en las paredes, testimonios de generaciones pasadas. Los dibujos, simples pero profundos, hablaban de cacerías, de espíritus animales, de la conexión del hombre con la naturaleza. Aquí mis ancestros hablaban con los espíritus, dijo Kian, su voz llena de reverencia y respeto por sus antepasados. Sara sintió una conexión profunda con ese lugar, con la historia de un pueblo que había vivido en armonía con la tierra durante siglos, un legado de sabiduría y resiliencia. Fue en esa cueva, bajo la luz tenue de la antorcha, que crepitaba suavemente, que sus manos se encontraron por primera vez. No hubo palabras, solo una comprensión silenciosa, un reconocimiento mutuo de almas gemelas. El toque fue eléctrico, un chispazo que recorrió sus cuerpos, un reconocimiento de que sus destinos estaban entrelazados. En ese momento, Sara supo que su vida había cambiado para siempre. Ya no era la prisionera de su pasado, de las expectativas de otros, sino una mujer libre, con un futuro incierto, pero lleno de esperanza y la promesa de un amor verdadero. La cueva, que era un santuario para el pasado de Kian, se convirtió en el santuario de su futuro compartido. Pero la paz, como la arena entre los dedos, era efímera, la amenaza de los blancos, de la civilización que avanzaba implacablemente como una marea incontrolable, se cernía sobre el pueblo apache. Los exploradores del ejército, los buscadores de oro sedientos de riqueza, los colonos que invadían sus tierras ancestrales, representaban un peligro constante y creciente. Kian sabía que no podían permanecer en el campamento para siempre. La fuga, la verdadera fuga, la definitiva, aún no había terminado. Y su pueblo necesitaba encontrar un refugio seguro, un lugar donde pudieran vivir en paz, lejos de la codicia y la violencia de los invasores. La sombra de la guerra se cernía sobre ellos, una nube oscura en el horizonte. Una mañana, la tranquilidad del campamento fue rota por un ataque repentino. No fue el ejército, sino un grupo de forajidos, hombres sin ley ni moral, que buscaban robar caballos y provisiones, aprovechándose de la vulnerabilidad de los apaches. El caos estalló en el campamento. Gritos de batalla se mezclaron con el sonido de disparos y el choque de armas. Los guerreros apaches lucharon con valentía, con la ferocidad de quienes defienden a sus familias, pero eran superados en número y en armamento. Sara, con un coraje que no sabía que poseía, con el corazón latiéndole en el pecho, tomó un cuchillo que había aprendido a usar y cortó las cuerdas que la unían a Thorn. ¡Huye!, le dijo a él, pero Thorn, cobarde hasta el final, se quedó paralizado por el miedo, incapaz de moverse, su rostro una máscara de terror. Sara se unió a la lucha, no con la destreza de una guerrera experimentada, pero con la determinación de quien protege lo que ama. Ayudó a las mujeres y los niños a esconderse en los arbustos y detrás de las rocas, guiándolos con una calma sorprendente. Vio a Kian luchar con una ferocidad impresionante, defendiendo a su pueblo con cada fibra de su ser, un verdadero león herido que no se rendiría. Pero un forajido oculto entre las rocas disparó un tiro traicionero. Kian cayó al suelo, con un grito de dolor que le desgarró el alma a Sara, un sonido que la heló hasta los huesos. El corazón de Sara se encogió. Corrió hacia él ignorando el peligro, esquivando flechas y balas que silbaban a su alrededor. Kian estaba herido, una herida profunda en el hombro. La sangre manchaba su ropa, tiñendo el desierto de rojo. Con la ayuda de otras mujeres, lo llevaron a un lugar seguro, lejos de la refriega, bajo la protección de un acantilado. La batalla continuó y los apaches,
A pesar de las pérdidas dolorosas y las heridas, lograron repeler a los forajidos, quienes huyeron despavoridos, dispersándose en el desierto, dejando atrás a sus heridos y sus armas. La victoria había sido costosa, pero habían prevalecido. La herida de Kian era grave y la fiebre lo consumía. Sara, recordando los conocimientos de su padre sobre medicina y los remedios caseros que había aprendido de las mujeres apache, se dedicó a cuidarlo con una devoción inquebrantable. Limpió la herida con agua hervida, aplicó hierbas medicinales que las mujeres apaches le proporcionaron y veló por él día y noche sin descanso, su mano en la frente de Kian para controlar la fiebre, murmurando oraciones y cantos de curación que había aprendido. Durante esos días de incertidumbre y angustia, su amor se profundizó aún más, trascendiendo el miedo y el dolor. Era un amor que no necesitaba palabras, sino acciones, sacrificios, una conexión que trascendía las barreras culturales y las diferencias de sus mundos. Un lazo irrompible forjado en la adversidad. Mientras Kian se recuperaba lentamente, su fuerza regresaba poco a poco. La noticia llegó al campamento. El ejército se acercaba. Los exploradores habían encontrado rastros del campamento apache, y la amenaza era inminente, más grande que nunca. Era hora de huir de nuevo, de buscar un nuevo refugio, un lugar donde pudieran estar a salvo de la persecución. Pero esta vez, la fuga sería diferente. Sara no era una prisionera, sino una compañera, una parte integral del pueblo de Kian, una de ellos, dispuesta a luchar a su lado hasta el final. Había encontrado su lugar, su gente. Thorn, que había sobrevivido al ataque de los forajidos, seguía siendo una carga, un recordatorio constante de su pasado y de la bajeza humana. Pero Kian, con la sabiduría de su pueblo y su inquebrantable sentido del honor, decidió que no lo abandonarían. Lo llevarían con ellos, una carga molesta, sí, pero una vida que no merecía ser sacrificada en el desierto. Era un acto de misericordia que Sara no habría esperado de un salvaje, un testimonio de la nobleza del espíritu apache que contrastaba con la crueldad del mundo blanco. La marcha fue ardua, más desafiante que las anteriores, con la constante amenaza del ejército pisándoles los talones. Cruzaron montañas escarpadas, ríos caudalosos, desiertos implacables bajo un sol abrasador, con poca comida y agua. Sara, con Kian a su lado, encontró una fuerza que nunca había imaginado poseer. Sus músculos ardían, pero su voluntad era de acero. Se sentía parte de algo más grande que ella misma, parte de un pueblo que luchaba por su supervivencia, por su libertad, por su derecho a existir en paz. Su espíritu se fortalecía con cada paso, y la idea de un hogar, de un futuro con Kian, la impulsaba hacia adelante. Durante la travesía, Kian, aún débil por la herida pero con el espíritu firme, compartió con Sara un secreto profundo y sagrado. Su pueblo, los Chiricahua, tenía un lugar sagrado, un valle oculto en las entrañas de las montañas, protegido por acantilados imponentes, donde habían encontrado refugio durante generaciones. Era un lugar de paz, de abundancia, un santuario natural donde esperaban poder vivir sin ser molestados por el mundo exterior. Este valle era el corazón de su gente, el lugar donde sus ancestros habían encontrado consuelo y fuerza, un refugio prometido para sus descendientes. Pero la amenaza no era solo el ejército o los forajidos. Elara, la madrastra de Sara, había movido cielo y tierra para encontrarla, no por amor o preocupación, sino por la herencia. El rancho O'Connell, aunque quemado y en ruinas, aún tenía valor, y Sara era la única heredera legítima, lo que ponía en peligro los planes de Elara. La avaricia de Elara era insaciable, un fuego que la consumía y la impulsaba a cometer las mayores bajezas. Había contratado a un grupo de rastreadores, liderados por un hombre sin escrúpulos llamado Silas Blackwood, un cazador de recompensas, con una reputación de crueldad y eficiencia implacable, conocido por no dejar rastro y por obtener siempre lo que quería, a cualquier precio. El encuentro fue inevitable. Mientras el grupo de Kian se acercaba al Valle Sagrado, sintiendo la esperanza de la paz a la vista, Blackwood y sus hombres los emboscaron con brutalidad. La batalla fue feroz, un choque violento entre dos mundos, el de la supervivencia y el de la codicia. Los apaches,
A pesar de su inferioridad numérica y armamento, lucharon con la desesperación de quienes defienden su hogar, su vida, su propia existencia, con la furia de los que no tienen nada más que perder. Sarah, armada con un rifle que Kian le había enseñado a usar, disparando con una puntería sorprendente para alguien que nunca había tocado un arma, luchó junto a ellos, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y una determinación inquebrantable. Ella era una guerrera ahora, una defensora de su nueva familia. En medio del caos y el polvo que se levantaba, el grito de guerra de los apaches resonando en el aire, Sarah vio a Thorn. Había logrado escapar de sus captores y, para su horror y desprecio, se había unido a Blackwood, revelando su verdadera y cobarde naturaleza. Un traidor hasta la médula. Elara también estaba allí, observando la escena con una sonrisa maliciosa, el reflejo de su alma retorcida, disfrutando de la violencia y la miseria ajena. La traición de Thorn fue un golpe, pero no una sorpresa para Sarah, que ya no esperaba nada de él. Kian, con su hombro aún dolorido, pero con la fuerza de un guerrero, luchó contra Blackwood en un duelo épico. Era una batalla de honor, de dos mundos chocando, el viejo y el nuevo, la pureza contra la corrupción. Sarah, viendo la desventaja de Kian y el peligro inminente para el hombre que amaba, intervino sin dudar. Disparó a Blackwood, hiriéndolo en la pierna, un disparo certero que lo derribó. El cazador de recompensas cayó, con un grito de rabia y dolor que resonó en el aire, mientras la sangre manchaba la tierra del desierto. Elara, al ver a Sarah con un arma, con la furia de una mujer que ha sido traicionada y desafiada, gritó: «Es una salvaje, mátala, es una india más». Pero los hombres de Blackwood, viendo a su líder herido y derrotado, comenzaron a dudar, a perder la moral. Su cohesión se desmoronaba. Los apaches, aprovechando la confusión y el momento de debilidad del enemigo, arremetieron con renovado vigor, empujando a sus enemigos hacia atrás, hacia la derrota. Fue en ese momento de caos y revelación que Sarah, con una claridad y una valentía que la sorprendieron incluso a sí misma, se enfrentó a su madrastra. «Tú eres la verdadera salvaje, Elara», le exclamó, su voz resonando con fuerza y una autoridad que nunca había poseído antes. «Tú que vendiste a tu propia hijastra por dinero. Tú que destruiste a mi familia con tu avaricia y tu maldad. Tu corazón está más oscuro que cualquier noche del desierto». Elara, sorprendida por la audacia de Sarah, por la transformación de la joven que había pisoteado durante años, intentó atacarla con sus propias manos, con una rabia desquiciada. Pero Kian, recuperado y con una fuerza renovada, se interpuso. Con un movimiento rápido y preciso, desarmó a Elara y la inmovilizó, su rostro impasible, su mirada de acero. La batalla terminó con la derrota de Blackwood y sus hombres. Algunos fueron capturados, sus armas tomadas. Otros huyeron despavoridos, dispersándose en el desierto, dejando atrás a sus heridos y sus armas. Elara, humillada y derrotada, fue atada, su arrogancia reemplazada por el miedo y el resentimiento. Thorn, al ver su destino sellado, intentó suplicar, balbuceando excusas y promesas vacías, pero nadie lo escuchó. Su voz se perdió en el viento. El twist, la gran revelación que ató todos los cabos sueltos, llegó después de la batalla. Entre las pertenencias de Elara, Kian encontró un cofre de madera, desgastado por el tiempo y el uso. Dentro había documentos importantes y bien conservados. Eran los papeles de la hipoteca del rancho O'Connell. Pero no solo eso. Había una carta, escrita por el padre de Sarah, que revelaba la verdad oculta durante años. El rancho no estaba hipotecado hasta el cuello. Elara había falsificado los documentos, había engañado a todos con una maestría siniestra para quedarse con la fortuna de su padre. Y la deuda, la supuesta deuda que había forzado el matrimonio de Sarah con Thorn, era una farsa, una cruel mentira urdida con premeditación. La revelación fue impactante, un trueno en el cielo despejado del desierto, que disipó las últimas brumas de la ignorancia. Sarah sintió una mezcla de rabia ardiente y una tristeza profunda por la traición que había sufrido toda su vida. Su vida había sido manipulada, su dignidad pisoteada, todo por la avaricia insaciable de una mujer sin escrúpulos. Pero también sintió una inmensa liberación. La verdad, aunque dolorosa,
La había liberado de las cadenas invisibles de su pasado, de la sombra de Elara y de la falsa narrativa que había definido su existencia. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero eran lágrimas de catarsis, no de dolor. Elara, confrontada con la evidencia irrefutable, no pudo negar su culpa. Su rostro, antes lleno de arrogancia y desprecio, se desfiguró por el miedo, revelando su verdadera cobardía y la fealdad de su alma. Thorn, al darse cuenta de que había sido un peón en el juego de Elara, un simple títere, se sintió doblemente humillado. Su orgullo herido y su reputación destruida. La verdad los había desnudado ante el mundo, exponiendo su vileza. El pueblo apache, con su sabiduría ancestral y su profundo sentido de la justicia, decidió el destino de Elara y Thorn. No habría muerte ni tortura, no la crueldad que ellos esperaban de los salvajes. Serían despojados de todo lo que poseían, sus ropas, sus insignias de poder, y abandonados en el desierto, con solo una pequeña cantidad de agua y comida para su supervivencia, apenas lo suficiente para un par de días. Serían libres, sí, pero a merced de la naturaleza implacable y de sus propios demonios internos, un castigo que, para ellos, era peor que la muerte, un exilio de por vida donde tendrían que enfrentarse a sí mismos. Con la amenaza de Blackwood y Elara eliminada para siempre, el pueblo de Qian pudo finalmente llegar al Valle Sagrado. Era un lugar de ensueño, un oasis vibrante en medio del desierto árido, con agua abundante que fluía de manantiales cristalinos, árboles frondosos que ofrecían sombra y alimento, y una paz profunda que Sara nunca había conocido en su vida. Un verdadero santuario, un paraíso escondido, un refugio donde el viento susurraba historias de paz y la tierra prometía abundancia. La luz del sol se filtraba entre las hojas de los árboles, creando un juego de luces y sombras que invitaba a la tranquilidad. La vida en el valle fue un nuevo comienzo, una oportunidad para renacer. Sara se integró completamente en la comunidad apache. Aprendió su idioma con fluidez, sus costumbres ancestrales, sus cantos y sus danzas, sus ritos y sus creencias. Se convirtió en una mujer fuerte, sabia, una verdadera compañera para Qian, su igual en todos los sentidos, respetada por su inteligencia y su coraje. Su amor floreció en ese santuario, un amor forjado en la adversidad, en el respeto mutuo, en la comprensión profunda de dos almas que habían encontrado su libertad y su hogar en el corazón del otro. Caminaban juntos por el valle, sus manos entrelazadas, sintiendo la tierra bajo sus pies y la promesa de un futuro compartido. Qian y Sara se casaron bajo el cielo estrellado del desierto, en una ceremonia apache que unió sus espíritus para siempre. No hubo lujos ni grandes banquetes, solo la presencia de su pueblo, la bendición de los ancianos y la promesa de un futuro juntos, construyendo una nueva vida, una familia, un legado. Era una promesa sagrada, sellada bajo el ojo vigilante de las estrellas, con el viento como testigo y las montañas como guardianes. Los cantos de la tribu llenaron el aire, una melodía ancestral que celebraba la unión de dos corazones. El epílogo, años después, los encontró en el Valle Sagrado, rodeados de sus hijos. Eran niños de dos mundos, con la piel bronceada de los apaches y los ojos claros de su madre, una mezcla perfecta de dos culturas, una prueba viviente de que el amor no conoce barreras. Qian era un líder respetado, un hombre sabio, que guiaba a su pueblo con honor y dignidad, protegiéndolos de las amenazas externas y enseñándoles el camino de la paz. Sara, a su lado, era su compañera, su consejera, la mujer que había encontrado su verdadero hogar en el corazón del desierto y en el amor de Qian. Juntos, eran un faro de esperanza para su pueblo, un símbolo de la resistencia y la armonía. El rancho O'Connell fue reconstruido, no como un símbolo de la avaricia que lo había destruido, sino como un lugar de memoria, un recordatorio de un pasado que había forjado su presente. Sara, con el tiempo, regresó para reclamar lo que era suyo por derecho, no por la riqueza, sino por el legado de su padre, y para honrar su memoria. Lo transformó en un lugar de encuentro, un puente entre dos culturas, donde los apaches y los blancos podían aprender a convivir en paz y respeto mutuo, dejando atrás los prejuicios y la violencia. Las paredes del rancho
una vez símbolos de opresión, ahora irradiaban calidez y bienvenida. La historia de Sarah y Kian se convirtió en una leyenda, una historia de amor y libertad que se transmitía de generación en generación alrededor de las hogueras, una fuente de inspiración y esperanza. Eran los dos prisioneros que, encadenados por el destino, encontraron en la fuga no solo la libertad física, sino también el amor más puro y verdadero. Su historia era un testimonio conmovedor de que el corazón humano, cuando se libera de las cadenas de la convención y el prejuicio, puede encontrar la felicidad en los lugares más inesperados, y que la dignidad y el honor son los verdaderos tesoros de la vida, más valiosos que cualquier fortuna, y que la libertad más profunda se encuentra en el abrazo de un alma gemela. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a nuestro canal para más historias como esta. Comenta abajo qué fue lo que más te emocionó y comparte este mensaje con alguien especial. Gracias por ser parte de este camino.